Vamos a estudiar hoy un tema que está muy, muy en boga en la actualidad. Yo sé que todos ustedes están siguiendo las noticias y, y de una manera u otra pues han logrado ver cómo a veces se intensifica cada vez más esta guerra en la tierra de Jesús. Y después de tantos años, nosotros nos preguntamos: ¿y qué es lo que pasa en la tierra de Jesús? ¿Por qué después de tantos años sigue la tierra de Jesús siendo de alguna manera u otra como el centro de un conflicto, que es un conflicto muy antiguo? Es un conflicto muy antiguo. Es un conflicto que ha durado tantos años que a veces decimos: pero ¿cómo va a ser? Que es la tierra del Señor, es la tierra de que debe ser tierra de paz, tierra de amor, de misericordia. Nada, lamentablemente han pasado muchos y muchos años y, y sigue existiendo en la tierra del Señor la lucha por las religiones, la lucha por la misma tierra. Lo mismo que vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la lucha por la tierra de Canaán todavía sigue siendo hoy la lucha eh, de parte de religiones. Yo diría que más que de religiones es como de grupos sociales que se toman como el poderío de la religión a entender como ellos piensan o quieren entender las cosas. Y, y cada vez más vemos ese conflicto, esa lucha de poderes, ese querer ser dueño de la tierra y ser dueño de una bendición. Fíjense que, como ustedes saben, Abraham es el, eh, es el padre de la fe, pero es a la vez el fundador, digamos así, de alguna manera, como que su tradición es la fundación de las tres grandes religiones, que son llamadas las tres religiones del libro, que es el cristianismo. Bueno, vamos a empezar por orden. Primero es el judaísmo, ¿verdad? A nivel como de fundación histórico. El islamismo, que son los musulmanes, y la religión cristiana. Entonces, judío, cristiano y el islam son las tres grandes religiones que surgen con la bendición de Abraham. Y porque tenemos un mismo padre, a veces eso es lo que hace que haya como más guerras. Fíjense en las familias, ¿quiénes son los que más pelean? Los hermanos. Y los hermanos pelean muchas veces por cuestiones a veces superfluas, ¿no? Por situaciones tan superfluas como, por ejemplo, a quién le van a dar más comida, o a quién le van a servir mejor el dulce, o quién es el deseado, o a quién le van a dar un beso, o siempre hay un pleito que surge desde lo que nosotros en religión católica llamamos la concupiscencia, que es esa inclinación que tiene a veces el ser humano hacia el mal, hacia el pecado, esa concupiscencia de sentirnos muchas veces como por encima de otros, o sentirnos de alguna manera como a veces relegados a un segundo plano, y queremos ser el principal, el más importante, el bendecido. Y esa lucha es la que provoca las guerras muchas veces. Ya ustedes ven que entre hermanos se pelean, entre hermanos se quieren matar a veces. Pues eso pasa también en la Biblia y eso pasa en la actualidad. Aunque nosotros tal vez lo veamos con otros ojos, como cristianos, católicos que somos, lo vemos como ya desfasado, decimos: "Bueno, si ya no forma parte
de la realidad actual, el hecho de que hermanos tengan que pelear por una tierra. Sin embargo, es muy actual. Y de hecho, ustedes vieron cómo eh, musulmanes que ocupan la tierra también prometida, eh, que a veces están como relegados también a un cierto punto a zonas que Israel ha querido, se rebelan contra Israel y muchas veces aprovechan para hacer ataques eh, que son terroristas, ¿verdad? Ataques terrorísticos. Israel arremete muchas veces con el ejército y ahí pues intervienen también, como ustedes han visto ya en la actualidad, que ha intervenido también incluso Irán, que es un país muy, muy musulmán. Las tres grandes religiones surgen de un padre, surgen de una disputa, digamos así, de alguna manera, entre los propios hijos, a pesar de que Abraham es el mismo padre, es el mismo fundador. De hecho, las tres religiones consideran a Abraham el padre de la fe. Nosotros los católicos estamos convencidos que eh, nuestra religión viene de Abraham, porque Jesús es descendiente de Abraham y porque nuestra religión es descendiente de Abraham. Los judíos, pues, obviamente, Abraham es el padre de la fe y lo consideran el iniciador de la religión judía. Sin embargo, la religión musulmana tiene también como inicio eh, a, a la religión islámica con la bendición que hace Abraham a Ismael, que ustedes saben que es el hijo, el primer hijo que tiene Abraham, y es un hijo que es muy interesante, porque no es el hijo primogénito, pero a la vez no es, obviamente, el hijo que recibe la bendición especial, que es la bendición que da Abraham, como ustedes saben, a Israel, que es el iniciador del pueblo israelita, del pueblo judío. Pero sin embargo, es también su hijo. Ismael es hijo de Abraham, es igual. Eh, Abraham, ante la promesa de Yahvé, sea, Yahvé le había dado la promesa de que iba a tener un hijo. Recuérdense Génesis capítulo 15, versículo del 1 al 4. Ya estaba muy anciano, ya no tenía esperanzas. eh, Sara también, Sara era su esposa. Y como él no podía obtener hijos de Sara, porque Sara supuestamente era estéril, no le daba hijos. Sin embargo, tenía una esclava, una sierva egipcia llamada Agar. Recordarán el nombre de Agar en la Biblia. Y eh, ella tiene un hijo, tiene un hijo de Abraham, que es precisamente el primero, eh, al cual le ponen el nombre de Ismael. Ismael, que significa Dios escucha, como ustedes saben. Dios escuchó el deseo de Abraham de dejar descendencia. Acuérdense que para el Antiguo Testamento no tener hijos es una maldición y tener hijos quiere decir que Dios le está bendiciendo. El hecho de no tener hijos, pues para Abraham hubiese sido un desastre, porque entonces, ¿dónde está la promesa del Señor de hacer crecer su descendencia, como la arena de las playas marinas, etcétera, ¿no? Eh, Él tiene su primer hijo, Ismael, de Agar, y hay una controversia muy interesante. Como nos dice mm, en el Génesis, Abraham ya estaba bastante entrado en edad
eh, y le da Dios le da la posibilidad de tener un hijo, y a pesar de que no es el hijo de la alianza, no es el hijo de la bendición, es hijo suyo. Y eso es lo que disputa también en la religión islámica, que es la religión que sale de la tradición ismaelita de Ismael. Vamos a buscar en la Biblia porque me gustaría que buscáramos esos textos que son muy importantes para que nosotros podamos darnos cuenta del por qué hay esa controversia en la actualidad, ¿ya? Una controversia interesante eh, que nos ayuda a nosotros a entender un poquito la actualidad del por qué surge todo esto. Y, y ya claro, obviamente Abraham es el punto en común, es donde entonces se van a encontrar estas tres religiones. Dice el Génesis capítulo 16, Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Acuérdense que Sara, bueno, aquí el nombre es Sarai porque no le han cambiado el nombre. Acuérdense que después cambia los nombres, Dios cambia los nombres. Le pone a Sarai, Sara, y a Abraham, que era solamente Abraham, le pone Abraham, ¿verdad? Con la H intercalada, como ustedes saben. Ella era la mujer de Abraham, no podía tener hijos, pero tenía una esclava egipcia. Dijo Sarai a Abraham, ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Y Abraham hizo caso de las palabras que le había dicho su esposa. Acuérdense que para esa época a veces nosotros lo vemos como medio raro que dices, bueno, pero no tiene hijos y entonces lo que quiere es que esté con la esclava. O sea, que la traicione de alguna manera, pero obviamente para ella no es una traición. Para ella es una bendición el hecho de que pueda engendrarse un hijo de Abraham para que se cumpla la promesa y no quedar estériles los dos. Y de hecho ella lo va a considerar como hijo suyo, vean, porque es interesante porque ella dice, así yo tendré algún hijo por medio de ella. O sea, ella quiere usar a la esclava para tener un hijo. O sea, que si lo vemos desde el primer momento, tampoco es que sea muy, muy, muy cristiano. Claro, estamos hablando de muchos años antes de Cristo, pero no es tan cristiano, ¿verdad? Porque ya de por sí su deseo, el deseo de Sarai, no es que Abraham tenga un hijo, sino que ella pueda, como de alguna manera u otra, apoderarse de ese hijo. Dice, yo tendré algún hijo por medio de ella. O sea, voy a usarla, ya es mi esclava, la uso también para que dé un hijo, eh, para que me dé un hijo. Vean. Versículo 3 siempre en el capítulo 16 del Génesis, el versículo 3 perdón. 16:3. Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán cuando su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. Abraham pues se unió a Agar y quedó embarazada. Al notarse Agar en este estado, comenzó a despreciar a su señora. Vean dónde empieza el pleito. O sea, Sarai quiere tener un hijo y quiere hacerlo por medio de la esclava. O sea, quiere usar su esclava para tener un hijo. Pero la esclava tampoco es que sea un gran qué. O sea, la esclava empieza a despreciar a su señora, porque claro, dice, bueno, pues yo voy a tener un hijo del señor, pues, o sea, voy de alguna manera como a despreciarla a esta porque ahora yo soy más importante porque voy a ser la madre del hijo de él. Versículo 5. Quien dijo a Abraham, que esta ofensa recaiga sobre ti. Yo te entregué a mi esclava por mujer y cuando se ve embarazada, ya no cuento nada para ella. Juzgue Yahvé entre tú y yo.
Abraham le contestó, ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Y como Sarai la maltratara, ella huyó. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino del sur. Hay de hecho una pintura muy hermosa que es de François Joseph Naves. Am, es una pintura donde muestra a Agar, la esclava, con el hijo de ella, que es Ismael, que se han ido al desierto. Voy a compartirles la pantalla porque me gustaría que ustedes puedan ver esta imagen. Déjame ver si logro compartirla. No sé si aquí lo voy a poder lograr. Yo creo que sí. Yo creo que aquí lo van a poder ver mejor. Vean que aquí les estoy compartiendo la pantalla para que ustedes vean eh, esta es una pintura en óleo, claro, obviamente, no es que sea esa Agar, es una imagen de Agar, no nadie la ha conocido, pero es una imagen de ella con su hijo Ismael pequeño, ya agotado de tanto viaje en el desierto rumbo al sur. Vean qué interesante porque realmente rumbo al sur es que van los pueblos musulmanes, los pueblos que hoy, en la actualidad, ¿verdad?, se encuentran en la Franja de Gaza y donde hay, ¿verdad?, la mayoría de los conflictos, ¿ya? El desierto rumbo al sur y es precisamente el mismo lugar donde se encuentran. Qué interesante para que ustedes vean que todo en la Biblia lo podemos, ¿verdad?, encontrar. Esa es una imagen muy bonita para que nosotros nos imaginemos más o menos, ¿verdad?, quién era esta mujer, Agar, esclava de Sara y Abraham, y que tiene un hijo de Abraham, un hijo que es de ella y de Abraham, pero al ser ella la esclava, de alguna manera u otra, pues es como rechazada. Abraham reconoce su paternidad, Abraham no se descuida de su paternidad, pero realmente para la mentalidad de la época, Abraham no podía dejar a Sara, que era su esposa, la verdadera, por la esclava, pero de otra manera como había sido eh, mm, de alguna manera como obligado a tener un hijo y a tenerlo eh, con su esclava, no puede tampoco desatender al hijo. Y ahí es donde vemos, ¿verdad? Esta imagen tan hermosa de esta mujer que de alguna manera u otra a veces uno juzga, ¿verdad? Los pueblos, pero veamos también cómo es que surgen estos pueblos también de un sufrimiento y de alguna manera como yo siempre digo que a veces en los mismos pueblos viven lo que vivimos también nosotros los seres humanos, ¿verdad? Esa guerra, ese pleito también entre quién tiene más, quién tiene menos, quién es más importante, quién es menos, esta es la esclava, ¿no? Entonces, si es la esclava, no puede estar a la altura mía, y la otra, pues, que es esclava, dice, bueno, pero esta no puede estar a la altura mía, aunque sea la señora, porque yo soy la madre del hijo. Entonces, se forma una especie de guerra psicológica que es la misma guerra que está viviendo hoy el pueblo de Israel e Ismael. Bueno, dejé de compartir las pantallas para continuar hablándoles del, del caso. Vean ustedes, y esta es una parte, vea, muy interesante. Dice que es camino del desierto, camino del sur, que es donde está ahora mismo lo que conocemos como la Franja de Gaza, donde hay asentamientos musulmanes, palestinos. Acuérdense que el pueblo palestino, ¿verdad?, es un pueblo eminentemente musulmán nacido a raíz de Ismael, y el pueblo judío es el pueblo surgido de la descendencia de Israel. Dice el versículo 8, y le dijo Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Este es el ángel del Señor, ¿ok? El ángel del Señor encuentra a Sarai en el desierto y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas?
Ella contestó, estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor, regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. ¿Ok? Entonces, lo que le dice el ángel del Señor es prácticamente ejerce la humildad, no seas prepotente, no seas altanera, haz tus quehaceres con humildad. Y esto nos recuerda mucho, obviamente, la humildad de la Madre de Dios, de María, con toda la humildad, pero sabemos que obviamente el cristianismo es una religión un poquito diferente en ese sentido. Versículo 10. El ángel del Señor añadió, ojo, escuchen porque esto es muy importante, este versículo 10. El ángel de Yahvé añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender por qué se nos está hablando de una multiplicación de la descendencia de Abraham a través de Saraí. No solamente la multiplicación de la descendencia de Sara, que sería la de Israel. Acuérdense que aquí hay dos grandes mm, troncos. O sea, está Abraham, que es el padre, es el tronco mayor, y hay dos ramas, digamos, vamos a llamarle de esa manera, dos ramas, que es Ismael, que es el hijo de la esclava, el hijo de Agar, que es el despreciado, etcétera, etcétera, por ser hijo de la esclava, pero que a la vez el Señor, ¿verdad?, le habla a través de este ángel, donde dice que va a multiplicar la descendencia. O sea, no es un maldecido, ¿ya? No es una persona que va a ser maldecida por el Señor, sino que va a ser bendecida también, pero de un modo diferente. Dice, una descendencia que no se podrá contar. Y el ángel le dijo, mira que estás embarazada y darás a luz a un hijo, ¿ok? Al que pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. Él será un hombre feroz que se levantará contra todos y todos se levantarán contra él. Vean que todo se va como cumpliendo. Es increíble cómo la Biblia va anotando, ¿verdad? Cada uno de los acontecimientos que van pasando. Dice, estás embarazada, darás a luz un hijo, le vas a poner por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria, o sea, Yahvé se ha apiadado también de ti como esclava. No por ser la esclava eres la menos importante, eres también importante. Entonces Yahvé ha considerado tu miseria y vas a dar a luz a Ismael. Él será un hombre feroz. Vean por qué el pueblo musulmán tiene estas características también, un poco. No estamos hablando de todos porque obviamente no podemos generalizar, ¿verdad? Los acontecimientos. Igual tampoco todo el pueblo de Israel, ni todos los judíos son iguales, ni todo el pueblo cristiano tampoco es igual. Pero vean cómo va mm, cada cosa va como encajando en la realidad que estamos viendo. Dice, será un hombre feroz que se levantará contra todos. Ojo con esto. Se levantará contra todos y vean cómo de alguna manera esto se está dando también en la actualidad y todos se levantarán contra él. ¿Ya? Y plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos. Y es precisamente eso lo que pasa con los asentamientos que hay en la tierra de Jesús, donde está Israel, que prepotentemente se ha apoderado de toda la tierra, y los descendientes de Israel, de Ismael, ¿verdad?, que son los que plantan la tierra, la tienda delante de ellos. Versículo 13. Agar invocó a Yahvé, que le hablaba, dándole este nombre: tú eres el Roí, porque pensó, no hay duda que he visto aquel ángel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo el pozo de la Jai Roí, y está entre Cades y Beret. Agar dio a luz un niño. Abraham le pone el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado.
Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a su hijo Ismael. Recuérdense que estamos hablando de años diferentes en la Biblia, ¿eh? Sí, porque algunas personas a veces se preguntan, bueno, ¿y cómo es que está hablando de que 86? Que si antes duraban hasta menos, ¿no? Porque antes no es que duraban mucho, por las enfermedades, etcétera. Pero acuérdense que están contando los años diferentes a como los contamos nosotros ahora. No existía el calendario gregoriano, ¿ok? Capítulo 17, versículo 1. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo estableceré mi alianza entre tú y yo y te multiplicaré más y más. Abraham cayó rostro en tierra. Dios le habló así. Esta es mi alianza que voy a pactar contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino Abraham. Pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Yo te haré crecer sin límite. Ven, una multitud de naciones. No está hablando simplemente de una nación. No está hablando solamente de un pueblo, que este es el error y la equivocación que a veces hace el pueblo de Israel como considerarse el único. No. Dios le ha dicho que él va a ser padre de una multitud de naciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que es el padre del cristianismo, del islamismo y del judaísmo. A pesar de que algunos no quieren entenderlo, pero es padre de las tres grandes religiones. Yo te haré crecer sin límites y de ti saldrán naciones y reyes de generación en generación. Pacto mi alianza contigo y con tu descendencia después de ti. Esta es una alianza eterna. Yo seré tu Dios y después de ti, de tu descendencia. Yo te daré a ti y después de ti, a tu prosperidad, la tierra en que vives como peregrino, es decir, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua y seré el Dios de los tuyos. La circuncisión. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendientes después de ti de generación en generación. Vean porque aquí viene lo de la circuncisión, que es muy importante para tenerlo en cuenta por los judíos, que es el bautismo judío. Dijo Dios a Abraham, guarda mi alianza, tú y tus descendencias, tu descendencia después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con tu raza después de ti, que ustedes deberán guardar. Todo varón entre ustedes será circuncidado. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Vean por qué se le llama el bautismo judío a la circuncisión. Es la manera en la cual entra en la alianza de Dios. Y por eso es que la circuncisión para los judíos es tan importante. Todo judío tiene que estar circuncidado. Es como su bautismo, es el ingreso a la vida judía. Todo niño tiene que estar circuncidado para ser eh, para formar parte del pueblo judío. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero que haya sido comprado como esclavo. Sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deben ser circuncidados. Esta alianza mía grabará en la carne de ustedes una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado del pueblo por haber roto mi alianza. Dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no la llamarás Sarai, sino Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. ¿Ven? Ya viene entonces el segundo hijo de Abraham. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes saldrán de ella. ¿Ven? Pueblos y reyes porque se está hablando obviamente del pueblo judío, que es el pueblo de Israel. Porque acuérdense que Israel es el hijo de Sara.
Entonces Abraham, agachándose hasta tocar la tierra con su cara, se puso a reír, pues pensaba, ¿acaso le van a hacer un hijo a un hombre de 100 años? ¿Y puede Sara a sus 90 años dar a luz? Y Dios dijo, si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios. ¿Ven? Entonces Dios les recuerda a Abraham que tiene otro hijo, que es Ismael, ¿verdad? Que ya nació. Dios le respondió, de ninguna manera. O sea, Dios dijo, Abraham dijo a Dios, si al menos aceptaras a Ismael para servir tus designios, o sea, Abraham le está diciendo a Dios, bueno, ya tengo a Ismael, ya soy viejo, pero Dios le responde, de ninguna manera, pues va a ser Sara tu esposa la que te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Estableceré mi alianza con él y con su descendencia después de él para siempre. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Yo lo bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa. Será el padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Vean qué interesante. Ismael, que es el hijo de Abraham, Dios no lo ha rechazado. Dios lo ha bendecido. Dice, en cuanto a Ismael, también te he escuchado. Yo lo bendeciré. Vean que a veces, no sé, entre las mismas religiones pelean como si una religión hubiese recibido totalmente la bendición de Dios y otra religión no haya recibido la bendición de Dios. Y no es cierto. La bendición de Dios la ha recibido también el pueblo eh, ismaelita, el pueblo islámico. Dice Dios, de ninguna manera, dice. Perdón, te he escuchado, yo lo bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa. Será el padre de 12 príncipes. Vean que está hablando de Ismael, no está hablando de Israel, que es el que va después a ser padre de 12 hijos de las 12 tribus. Aquí está hablando de otro pueblo completamente diferente, que es el que nace de Ismael. Haré de él una gran nación, pero mi alianza la estableceré con Isaac. Acuérdense que Isaac es eh, el hijo de Sara, que va a tener como hijo a Israel y de ahí pues las tribus, ¿verdad? La descendencia de Israel. Entonces el tronco, ¿verdad? Que les hablaba, parte de Abraham hacia Ismael y el otro hacia Israel por medio de su padre Isaac, que es el hijo de Abraham. Mi alianza la estableceré con Isaac. ¿Ven? Dios va a bendecir al pueblo de Ismael, pero tiene una alianza importante con Isaac, porque de allí van a ser Cristo. Acuérdense que Dios no maldice, Dios bendice y ha bendecido también a ese pueblo nacido de Ismael, pero él establece una alianza, que es una alianza importante, porque es la alianza que va a dar el Salvador, ¿verdad? A Jesús. Como dice, estableceré mi alianza con Isaac, que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Así terminó Dios de hablar con Abraham y se alejó. Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael y a todos los nacidos en su casa y a todos los que había comprado, en una palabra, a todos los varones que había en la familia y los circuncidó ese mismo día, tal como Dios le había ordenado. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los esclavos comprados a algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. Recuérdense que la circuncisión, perdón, como les hablaba, es el pacto, ¿verdad? Es el origen, eh, es el inicio
de la religión judía. Entonces, claro, obviamente se necesitaba, en este caso, eh, algún tipo de pacto, algún tipo de alianza, algún signo, ¿verdad?, de la alianza. Y en este caso, pues se hace a través de la circuncisión, perdón. Entonces ya sabemos que la circuncisión viene precisamente porque Dios quiere de alguna manera como establecer ese pacto con su pueblo y para poder establecerlo lo hace a través de la circuncisión. Pero son dos pueblos que luchan, son dos pueblos que se han peleado, son dos pueblos que han, han establecido muchos desacuerdos, pero ambos han sido bendecidos por el Señor, sea la descendencia de Ismael, sea también la descendencia de Israel. Acuérdense que Israel a través de Isaac, ¿verdad? Que es el hijo de Sara y Abraham. Entonces, sea a través de Ismael, sea a través de Israel, que es el padre de las 12 tribus, crece un gran pueblo. Crecen dos grandes pueblos que los dos están relacionados con Abraham. Y como son hermanos, porque son dos pueblos hermanos, obviamente, estamos hablando de dos pueblos hermanos. El pueblo que sale de Abraham, Isaac, Israel, y el que sale de Ismael y su descendencia. Eh, Dos pueblos hermanos que luchan por el poder muchas veces, que luchan por la supremacía por encima de los otros. Y lamentablemente se convierte en una guerra, se convierte en una persecución, a veces horrible, ¿verdad? Hay que rezar mucho por el pueblo del Señor, que el Señor, a pesar de que haya venido sobre eh, su pueblo no ha querido entender su mensaje, no ha querido entender el mensaje. Y por eso es que hay tanta guerra, tantas divisiones, tanta maldad a veces. Y todo surge de una bendición, todo surge del pacto, todo surge de la alianza, que Dios la ha cumplido a cabalidad perfectamente, bendiciendo a cada uno de sus hijos. Sin embargo, si ustedes se ponen a ver, a pesar de que Dios haya cumplido su misión, el hombre, sin embargo, no ha querido cumplir, ¿verdad?, con la parte que le corresponde, ¿verdad?, que es recibir de Dios esa bendición. Muy bien, vamos nosotros ahora al Génesis. eh, Vamos a irnos al Génesis. Y esta parte es bien interesante también. Vamos al Génesis capítulo 27 y vean lo que pasa, para que vean cómo a veces entre hermanos hay esas pugnas, esas luchas, que se refleja también en estas luchas de pueblos. Vamos al Génesis capítulo 27 y dice, siendo Isaac ya anciano, aquí ya estamos hablando del hijo de Abraham, que es Isaac, pero ya Isaac estaba anciano. Con sus ojos tan debilitados que no veía nada, llamó a su hijo mayor Esaú. Recuérdense que él tenía un hijo llamado Esaú, que era el mayor. Como le dijera, hijo mío, Esaú respondió, aquí estoy. Prosiguió Isaac, mira que ya estoy viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus armas, tu arco y la caja de las flechas. Sal al campo y caza alguna pieza para mí. Luego me preparas un guiso, como a mí me gusta, y me lo sirves. Y yo te daré la bendición antes de que muera.
O sea que Isaac le está transmitiendo la bendición de su padre, de Abraham. Él está transmitiendo a su hijo mayor, Esaú. Rebeca estaba escuchando la conversación de Isaac con Esaú. Cuando éste se fue al campo en busca de casa para su padre, Rebeca dijo a su hijo Jacob, recuérdense que Jacob es Israel, ¿verdad? Acabo de oír a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú y le dijo, vete a cazar y prepárame un guiso para que yo lo coma y te pueda bendecir ante Yahvé antes de morirme. Ahora pues, hijo, escucha y haz cuanto te diga. Anda al corral, tráeme 2 cabritos de los mejores que haya. Con ellos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después, tú se lo presentas a tu padre para que lo coma y te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a su madre Rebeca, pero mi padre sabe que yo soy lampiño y mi hermano es muy velludo. Si me toca, se dará cuenta del engaño y recibiré una maldición en lugar de una bendición. Su madre le replicó, tomo para mí la maldición, pero tú, hijo mío, hazme caso y ve a buscar lo que te pedí. Fue pues a buscarlo y se lo llevó a su madre, que preparó para su padre uno de sus platos preferidos. Después, tomando las mejores ropas del hijo mayor Esaú, que tenía en casa, vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. Y luego puso en las manos de Jacob el guiso y el pan que habían preparado. Jacob entró donde estaba su padre y le dijo, Padre. Él preguntó, sí, oh hijo mío, ¿quién eres? Y Jacob dijo a su padre, soy Esaú, tu primogénito. Ya hice lo que me mandaste. Levántate, siéntate y come la casa que te he traído, después me bendecirás. Dijo Isaac, qué pronto lo has encontrado, hijo. Contestó Jacob, es que Yahvé tu Dios me ha dado buena suerte. Isaac le dijo, acércate, pues quiero tocarte y comprobar si eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. Y no lo reconoció, pues sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y volvió a preguntarle, ¿eres de verdad mi hijo Esaú? Contestó Jacob, sí, yo soy. Isaac continuó, acércame la casa que me has preparado, hijo mío, para que la coma y te dé mi bendición. Jacob le sirvió y comió. También le ofreció vino y bebió. Entonces Isaac le dijo, acércate y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó. Al sentir Isaac el perfume de su ropa, lo bendijo con estas palabras. Oh, el olor de mi hijo es el de un campo al que Yahvé bendijo. Que Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra y abundancia de trigos y mostos. Que te sirvan los pueblos y las naciones que se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Apenas Isaac había terminado de bendecirle y Jacob había salido de la de la pieza de su padre cuando llegó Esaú, su hermano, con el producto de su casa. Preparó también el guiso y se lo llevó a su padre diciendo, levántate, padre, come la casa que tu hijo te ha preparado, de manera que me puedas dar tu bendición. Pero Isaac le dijo, ¿y quién eres tú? Respondió, soy Esaú, tu primogénito. Isaac comenzó a temblar violentamente y dijo, pues entonces, ¿quién es el que cazó y me sirvió su casa? Yo comí de todo antes de que tú llegaras y le di mi bendición. Sí, él tiene la bendición. Al oír Esaú las palabras de su padre, se puso a gritar muy amargamente y dijo a su padre, bendíceme también a mí, padre. Isaac respondió, tu hermano ha venido, me ha engañado y se ha tomado tu bendición. Esaú declaró, con razón le dieron el nombre de Jacob, pues me ha suplantado por segunda vez. Primero me quitó los derechos de primogénito
y ahora me ha quitado la bendición. Esaú preguntó, ¿y no me has reservado alguna bendición? Respondió Isaac, lo he hecho, tu señor y señor de todos tus hermanos. Lo he abastecido de trigo y vino. Después de esto, ¿qué quieres que haga por ti, hijo mío? Esaú insistió, ¿acaso no tienes más bendición que esta, padre? Bendíceme a mí también. Y Esaú se puso a llorar. Entonces Isaac les respondió, mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás, pero cuando así lo quieras, quitarás su yugo de tu cuello. Esaú le tomó odio a Jacob a causa de la bendición que le había dado su padre. Y se decía, se acercan ya los días de luto por mi padre, y entonces mataré a mi hermano Jacob. Contaron a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, al que le dijo, tu hermano Esaú quiere vengarse de ti y matarte. Por lo tanto, hijo mío, hazme caso. Huye ahora mismo a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Te quedarás con él por algún tiempo hasta que se calme el furor de tu hermano. Cuando ya no esté enojado y haya olvidado lo que has hecho, yo enviaré a buscarte y volverás. Pero no quiero perderlos a ustedes dos en un mismo día. Rebeca dijo a Isaac, estas mujeres hititas me tienen tan aburrida que ya no quiero vivir. Si también Jacob se casa con una mujer de la tierra, yo me muero. Vean cómo también en la descendencia de Isaac se da las pugnas entre los hermanos. Es algo que vamos a encontrar muy a menudo en los personajes del Antiguo Testamento. Hay una lucha siempre con la bendición y a pesar de que la religión es un punto de encuentro entre los hermanos, es un punto de, de convergencia, no de divergencia, no de odio, no de rencor. A pesar de eso, el hombre siempre sale con su maldad. Vean lo que hace en este caso Jacob y recibe la bendición, porque acuérdense que Jacob es Israel, al cual Dios le da la descendencia de las 12 tribus que van a conformar el pueblo de Israel. Esaú, sin embargo, es el que queda, a pesar de ser el primogénito y el que iba a ser bendecido, se queda en este caso fuera de la bendición. Eso hace que los descendientes de los propios hermanos hagan guerras unos contra otros. Y eso es lo que nosotros estamos encontrando en la actualidad. Como el pueblo del Señor, a pesar de ser uno, a pesar de ser un pueblo eh, compacto bajo la imagen del Señor, a pesar de eso, es un pueblo que, que lucha en contra de sus propios hermanos. Vean cómo es capaz un hermano de robarle la bendición a otro. ¿Ya? Y esto es lo que nos recuerda la actualidad. Dios es un Dios de señores, es un Dios de paz, es un Dios de amor, pero el hombre con su, digamos de alguna manera, su pecado de altanería, crea conflicto y crea conflictos que de alguna manera u otra se van a reflejar en la actualidad, en, en lo que vivimos, en lo que vivimos, en los pueblos donde nosotros vivimos. Vean cómo se alzan a veces pueblo contra pueblo, hermanos contra hermanos. Y es triste porque todos estamos bajo la misma bendición de Dios, bajo el mismo Padre. Por eso es que entendemos que la raíz de este conflicto no está de ahora, es desde siempre, desde la antigüedad, desde, desde la descendencia de Abraham. Sin embargo, nos toca a nosotros cristianos ser aquellos portadores de la paz,
para los demás, portadores de la misericordia de Dios, para que nosotros podamos entender la vivencia, esa dinámica de vivencia de cada uno de los países. Y cuando veamos estos conflictos en la actualidad, pues nos pongamos a rezar para obtener la paz, porque la bendición de Dios es para todos los pueblos. Y ningún pueblo puede creerse por encima de otro, y ningún pueblo puede atentar contra la integridad física de los otros pueblos. Muy bien, vamos a recibir la bendición de hoy y, y vamos a rezar mucho por el pueblo de Israel, por el pueblo, por los pueblos palestinos y árabes también, para que el Señor les dé el don de la reconciliación, de la paz, de la misericordia. El Señor esté con ustedes. y con tu La espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que te- Gracias, Padrecito. Gracias a ustedes, que tengan una linda noche.